para todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar titulado Sistemas de Clasificación, organizado por el BIM Forum Colombia. Hoy tenemos como conferencista a Luis Morales, gerente de TDS Lab, más de 23 años de experiencia en el sector de la construcción, bajo varios temas en específico: construcción, planeación y obviamente la metodología BIM. Actualmente se dedica como consultor para varias empresas del sector de la construcción para la transformación digital. Y el día de hoy pues nos está acompañando para hablar un poquito del sistema de clasificación y cómo esto hace parte de un proceso fundamental de los procesos en temas de la pues de BIM y de cómo el sistema de clasificación hace parte de estos procesos. Luis, muchas gracias por este espacio y te doy entonces la palabra para que arranques tu presentación. Listo, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, así es. Listo, perfecto. Entonces, iniciemos. Voy a apagar la cámara para mejorar el flujo de información. Pues muchas gracias por la invitación. Nuestro tema que vamos a tratar hoy va a ser sistemas de clasificación. Y eso básicamente es la definición de un lenguaje común para la industria, no solo para procesos BIM, sino para en general la industria de la construcción. Entonces, iniciemos. Listo. Entonces, ¿podrías dime. compartir pantalla? Qué pena. Sí, dame un segundo que no sé por qué no me compartió. Listo. Listo, ¿ya la están viendo? Así es. Listo, perfecto. Entonces, iniciemos. Todos los procesos, cualquier industria tiene un flujo de estandarización y tiene unas bases de estandarización. Esta pirámide de estandarización se basa en tres componentes: los procesos, cómo gestiono los procesos dentro de la industria; cómo gestiono un repositorio digital de información, qué va a contener esta información; y una terminología. Esos son los tres pilares de cualquier estandarización en cualquier industria: aeronáutica, naval, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en BIM existen ya unos ISOs específicos para cada proceso. La gestión de procesos se gestiona bajo el ISO 29481 y es básicamente la definición de los procesos y sus entregables y las partes que los van a ejecutar o a recibir dentro de un proceso. Entonces, este ISO me estandariza esos procesos, sobre todo específico para dar los entregables del proceso. El repositorio digital, estamos bajo el ISO 16739, que básicamente nos habla sobre IFC. IFC es un estándar de interoperabilidad que nos permite eso, gestionar la información entre diferentes herramientas o plataformas de trabajo. Es el repositorio de la información, es donde yo voy a poner la información que es requerida en los procesos. Por último, la terminología. Eso está basado sobre el ISO 12006, que básicamente nos da el lenguaje, el cómo vamos a hablar y cómo vamos a estructurar ese lenguaje sin necesidad de un idioma específico. Entonces, esos son las tres pirámides, pero cómo yo gestiono esa información con el ISO 19650. Ya todos habrán escuchado que ya Colombia tiene una NTC bajo el ISO 19650 para la gestión de procesos BIM. Entonces, eso es como la pirámide. Hoy nos vamos a concentrar en esta última, en la terminología. ¿Qué son los sistemas de clasificación? Básicamente, los sistemas de clasificación es agregar los datos a nuestros modelos. En realidad es agregar la información. Es cómo yo voy a usar un lenguaje que sea entendible por cualquier persona o por cualquier parte de un equipo de trabajo o de la industria durante el ciclo de vida de un proyecto. La idea de estos sistemas de clasificación es para dar una base estandarizada y común para todas las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un lenguaje común. ¿Por qué es importante implementar o para qué necesitamos implementar sistemas de clasificación? Primero, para hacer una clasificación documental con metadatos. Esto nos permite estructurar cualquier tipo de información, especificaciones, una fecha para un cronograma, un elemento, etcétera, etcétera. Yo le estoy agregando metadatos que me permiten clasificar no solo las partes del modelo, sino los documentos que yo voy a gestionar.
Clasificar y proporcionar convenciones de nomenclatura para gráficos y especificaciones. Entonces, estamos uniendo la parte gráfica con la parte documental o de especificaciones e inclusive de calidad. Organizar, acceder, extraer datos dentro de cada plataforma de información. Si yo tengo un lenguaje y parametrizo, esto va a ser muy eficiente, poder extraer, hacer minería de datos de un modelo. No importa si es un IFC, no importa en qué sistema esté, no importa si trabajo con Revit, con Archicad, con Allplan. Estamos hablando el mismo lenguaje, el lenguaje de la industria de la construcción. Referencias cruzadas entre información gráfica y datos escritos. Estamos hablando el mismo lenguaje, no importa, lo dice muy bien, si es un elemento gráfico dentro del modelo o si es un documento escrito, una especificación, etcétera, etcétera. Temas de especificaciones. Hay unos documentos muy interesantes, los UFGS, que son los documentos estandarizados para la mayoría de entidades que construyen en Estados Unidos. Por ejemplo, la NASA, el Navy, la Fuerza Aérea y la Armada construye bajo esas especificaciones y esas tienen un amarre a los sistemas de clasificación. Yo creo que a nivel mundial son las mejores especificaciones de construcción que existen. Y eso, los sistemas de clasificación nos permite unirnos a ese lenguaje de especificación. Temas de control de calidad, temas de estimación de costos, estimación, presupuestación y licitación. Esto es en lo que nos vamos a enfocar un poco más hoy. Después, más adelante, de pronto hagamos otro webinar llevado hacia calidad y especificaciones, que es bien interesante el tema. Organización de manuales de mantenimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho tema para abarcar dentro de la industria de la construcción con temas de sistemas de clasificación. Además, que es requerido. Existe el manual básico de entrega de información, que son los requerimientos, los parámetros mínimos que cualquier modelo en BIM debería tener. Y en el punto 3.6 habla del requerimiento de sistemas de clasificación. ¿Cuáles son los dos requerimientos que tiene? Aplique el sistema de clasificación existente usado en el país. Entonces, ya vamos a ver ahorita, existen varios sistemas de clasificación, cuáles debemos aplicar, ya veremos. Y asigne a cada objeto el código que corresponda del sistema de clasificación seleccionado. Entonces, todos los elementos deben tener un código asignado. Esto es en base al IDM o el estándar básico de entrega de información, el manual, la matriz básica de entrega de información del BIM block, ¿listo? Entonces, eso es el por qué deberíamos parametrizar los sistemas de clasificación y utilizarlos. Entonces, ¿en qué se basan esos sistemas de clasificación? En el ISO 12006, es la organización de información para trabajos de construcción. Entonces, ¿cuál es la definición de eso? ¿Qué es? Entonces, especifica un modelo de información independiente del idioma, no el idioma, lo que importa es el sistema de clasificación, que se puede utilizar para el desarrollo de diccionarios utilizados para almacenar o proporcionar información sobre trabajos de construcción. Permite hacer referencia a sistemas de clasificación, modelos de información, modelos de objetos y modelos de procesos desde un marco común. Esta es la definición específica de este ISO. ¿Qué es lo que hace este ISO? Bueno, primero, antes de explicar qué hace este ISO, me gustaría hablar del concepto de desglose de información. Normalmente, para un presupuesto, lo que normalmente, tradicionalmente hacemos es una escala muy sencilla. Capítulo, subcapítulo y la actividad. Y aparte hacemos una APU, la estructura. ¿Qué hace esto? Organizarlos de una manera más profunda y más fácil de organizar, con un concepto de desglose. Y yo puedo tener ese concepto en diferentes funciones. Aquí abajo podemos tener lo que se llama el OS, que es un sistema de estructuración de una compañía, el organigrama de una compañía, los roles y perfiles de una compañía, es el OS. También tenemos el sistema de segregación por costos. Entonces, yo puedo estructurar un presupuesto, que en eso básicamente trabajan los sistemas de clasificación, por un CBS, o Cost Breakdown, estructura de desglose de costos, que es básicamente un presupuesto, o una estructura de desglose de trabajos, y esos tres van alineados. Tenemos también una estructuración de espacios. Yo puedo partir de una edificación, un piso, una unidad y un espacio dentro de la unidad.
Podemos también romper la información o estructurar en un desglose de tipos de información. Cómo yo organizo mi información para encontrar. Esto se utiliza mucho en los sistemas de gestión documental. Cómo yo estructuro mi documentación y mi gestión de información. Entonces, entendido este concepto, el desglose de información que ya vieron que se puede utilizar en el manejo de la información, en los manejos de espacio, de la parte espacial, en los manejos de información, tanto de la organización como del presupuesto, como de los esquemas de trabajo. Ya entendiendo esto, con todo esto me sirve para generar esos documentos de construcción de una forma estandarizada. Ahora bajemos allá al ISO. ¿Qué nos está pidiendo el ISO? Nos está pidiendo una estructura, un diccionario de términos global que podamos utilizar cualquiera sin dependencia de un idioma. Yo debo entender es la estructura. Hemos llegado a compañías donde ni siquiera dentro de la misma compañía hablan el mismo idioma. Entre planeación habla un idioma, diseño habla un idioma, presupuestos y compras habla un idioma, construcción habla otro idioma. Entonces, esto nos ayuda a estandarizar, no solo a abrirnos a nivel mundial en un lenguaje, sino dentro de la misma compañía estandarizar los procesos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varios puntos de conexión, tenemos un objeto, ese objeto contiene tres como pilares esenciales. Los recursos que voy a utilizar, que están divididos en productos, herramientas, agentes o personal, rol, como quieran llamar, información y materias primas. ¿Listo? Estos recursos son usados para realizar procesos. Esos procesos resultan en resultados de trabajo. ¿Listo? Esos resultados de trabajo yo los puedo organizar por unas características específicas. Características, por ejemplo, de espacio, por su forma o por su función. Complejos, que son básicamente una agrupación de edificios, un complejo. Yo lo puedo agrupar por su función. Estos complejos están compuestos por entidades, por edificaciones. Esas edificaciones puedo clasificarlas por entidad, por función o por forma. Y esas entidades tienen unas partes o elementos que yo los puedo clasificar por esos elementos o un producto en especial, podría decirse, o por resultados de trabajo. Por otro lado, en los procesos de construcción, que es una como subdivisión de estos procesos, yo puedo tener esos procesos durante un tiempo específico. Estos procesos ocurren durante y te aparece otro sistema que es las fases. ¿Cómo clasifico yo esos procesos? ¿En cuándo los voy a hacer? Estos procesos de construcción también los puedo dividir por servicios o por disciplinas. Estos servicios son los que están clasificados para dar unos resultados de trabajo. Estos procesos de construcción también generan o producen información, entregables, planos, modelos, etcétera, etcétera, que están especificados bajo el objeto. Y ese objeto contiene propiedades y características. Entonces, esto es como un mapa general de información. Ahora, asumámoslo, bajémoslo un poquito de nivel voy a escoger uno de los sistemas de clasificación. Este sistema de clasificación, que es donde me voy a basar hoy la conversación, es OmniClass. ¿Por qué OmniClass? Es un sistema que más se adapta a nuestro sistema tradicional de estructura, de costos y estructura de cómo hablamos el lenguaje. Entonces, y es un sistema que se está adoptando casi toda Latinoamérica. Ahorita vemos otros sistemas aplicables. Entonces, bajemos esto a ese idioma. Entonces, OmniClass tiene unas tablas que responden a ese idioma. Por ejemplo, los recursos. Si yo voy a armar una APU, con estos recursos armo una APU y recursos o ítems, yo tengo productos que es la tabla 23, herramientas que es la tabla 35, agentes que es la tabla 34, o roles o personal, información que es la tabla 36 y materias primas que es la tabla 41. Si yo, ¿cómo organizo mi presupuesto? ¿Cómo organizo y estructuro mi presupuesto? Esos los organizo bajo procesos, me faltó poner el número acá, que es básicamente la tabla 21, y yo tengo unos resultados de trabajo. Esos resultados de trabajo o especificaciones, yo las tengo bajo la tabla 22. Entonces, si ven, están todo el esquema. Yo puedo organizar las edificaciones, yo puedo organizar los espacios, o por forma o por función. Las edificaciones yo las puedo parametrizar por función o por forma. Entonces, hay un mapa general. Aquí están cómo organizo las fases de un proyecto con la tabla 31. Entonces, miren que ya estamos mapeando todo un idioma de la industria de la construcción con unos términos estándares.
Existen otras tablas, otros sistemas de clasificación. El común en América, en general, es el Omniclass. Es una tabla que se ha ido generando desde hace mucho tiempo, desde el 2006. La última actualización es 2013. Hay una más nueva que es el Uniclass. El Uniclass es un sistema de clasificación desarrollado para la implementación en la industria en Inglaterra y se está volviendo de común uso a todo nivel Europa. Está el Cuneco, que es de Dinamarca, está el CoClass, que es de Sweden, discúlpenme la tos, ando con una alergia, y hay otros sistemas de clasificación. Hace poco vi un sistema de clasificación específico para infraestructura de trenes, de la infraestructura necesaria para las vías ferroviarias, salió un sistema específico. Pero entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que cumpla los requerimientos de ese ISO, cumpla el estándar o el amarre de esos capítulos, podría decirse. Entonces, el ISO nos pide que exista un grupo de información, un grupo de productos, un grupo de agentes o roles organizacionales o personas, herramientas de gerenciamiento, de roles de gerenciamiento, de procesos, de construcción de complejos o de edificaciones, de espacios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un lenguaje. Entonces, la idea es que todos los sistemas de clasificación cumplan con estas características. ¿Listo? Existen varias formas de hacer traducción, podría decirse, de esos sistemas de clasificación. Como decía, los más utilizados a nivel mundial son el Omniclass, que es un sistema de clasificación que permite el intercambio de información para la totalidad del ciclo de vida de la construcción y de sus agentes. Ese es el más utilizado hacia el lado occidental, en América, y el Uniclass, como ya les había dicho, fue construido o diseñado para la implementación en Inglaterra. Y aquí están las comparaciones. Entonces, hay unos tablets en Omniclass, hay unos sistemas que ahorita vamos a ver un ejemplo en Uniclass. Y son, podría decirse que hasta cierto punto compatibles, aunque no, bueno, no en su totalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es definir un sistema de clasificación. ¿Listo? Que cumpla con el ISO 19650. Entonces, muchos me preguntan, oiga, pero es que yo tengo un PUG interno que ya está clasificado. Sí, pero bueno, si ese sistema de clasificación cumple con ese ISO, funciona bien. Si no, venga, una buena práctica es, venga, cojamos uno de estos sistemas ya estandarizados a nivel mundial y utilicémoslo. ¿Cómo funciona esto ya dentro de un modelo? Entonces ya tenemos la definición de Uniclass, ya la acabamos de oír. ¿Cómo yo utilizo eso? Voy a darles un ejemplo de 3 tablas específicas. La primera tabla es la tabla 21, que está basada en Uniformat, el cual es un estándar para clasificar las especificaciones de construcción, estimación y análisis de costos. ¿Qué hace esta tabla? Esta tabla básicamente me da la estructura de costos de un proyecto, la estructura del presupuesto de un proyecto. La siguiente tabla importante es la tabla 22, está basada en Master Format. Es un sistema jerárquicamente organizado que clasifica información en función del resultado obtenido tras procesos que utilizan materiales, herramientas y mano de obra. ¿Listo? Para definir un elemento a clasificar. Si ponemos estos 3, ¿qué es? Una APU. Entonces, ¿qué estoy definiendo aquí? Una especificación o una actividad a contratar. Entonces, ya tenemos la estructura de presupuesto y ya tenemos las actividades. Ahora, estas actividades se componen por elementos, por esos recursos. Entonces, existen varias tablas. La más importante para los procesos de modelación o de procesos BIM es la tabla 23, que clasifica, estas tablas clasifican materias primas, medios auxiliares y esfuerzos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces voy a darles un ejemplo sobre este pequeño modelo. Entonces tenemos un muro, es un muro de fachada. Entonces vamos a ver qué elemento es esto. Este elemento es dentro de la estructura de presupuesto. Tengo el 2102-2010-20, que es construcción de muro exterior. Ya lo tengo muy identificado de qué es lo que voy a hacer, en qué parte de mi presupuesto está. Este muro está compuesto con 3 actividades. Entonces tengo una actividad que es mampostería de fachada, bloque número 4. Está en el 2204, entonces yo ya sé que es una actividad y que pertenece a mampostería. Está el 2209-2400, pañete 13. Al tenerlo dentro del grupo 09, yo ya sé que son acabados.
2909-9100, vinilo y pintura a 3 manos, está dentro del grupo 09, yo ya sé que es acabados. Cada uno de esos están compuestos por unos, por unos elementos. Entonces yo tendría por acá pintura, no sé, pintura marca Pepito, coraza blanca, referencia, etcétera, 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 que tendría un código 23. Entonces ahí tenemos como el árbol general, donde tenemos la estructura de presupuesto, tenemos las actividades que voy a contratar o las especificaciones, y tenemos los recursos que vamos a utilizar para ensamblar o construir esas especificaciones. ¿Cómo se usa específicamente para procesos de cuantificación? Como les digo, en otra oportunidad podemos hablar de utilizarlo para gestión de calidad, para usarlo para programación, para etcétera, etcétera. Hoy vamos a concentrarnos un poco en cuantificación y gestión de presupuestos. Listo, entonces tenemos un EDT, una estructura de presupuesto, donde partimos con un desglose de estructura de trabajo. O podríamos, ese desglose lo podríamos anidar con la tabla 11, que es las edificaciones. Yo puedo agrupar edificaciones por sus... Entonces tenemos el proyecto. Ese proyecto yo lo divido en etapas. ¿Listo? Entonces tenemos la primera etapa, la segunda etapa, y tenemos unos costos agregados al proyecto, que son los indirectos de obra y los gastos generales o overhead de compañía. ¿Qué es el costo directo? Muchas veces cuando llego a las empresas me dicen, hay clasificaciones, por ejemplo, el aseo general. No, el aseo general no es un costo directo. El costo directo está definido como el producto que yo voy a entregarle al cliente. Entonces, si hace parte del producto que le voy a entregar al cliente, es un costo directo. Si hace parte de procesos o actividades que yo tengo que hacer para producir eso, pues son indirectos de obra. Entonces, si yo tengo que limpiar, es un indirecto de obra. ¿Listo? Ya después, pues, en alguna oportunidad les explicaré cómo se ensambla este tema. Pero entonces, miremos esto. Etapa 1. Yo puedo tener esa etapa dividido en unidad estructural, torre 1, torre 2, torre 3, etcétera, en una portería, en un salón comunal y en un urbanismo. Inclusive yo podría ir más profundo a un nivel de esa unidad estructural, está partida en apartamento 105, 106, 107, etcétera. Entonces yo ya tengo ese desglose, las construcciones, el EDT, la estructura de desglose de trabajo, cómo voy a organizar mi proyecto. Entonces esa unidad estructural vamos a empezar a desglosarla y a parametrizarla. Entonces esa unidad estructural, la primera tabla que utilizo es la tabla 21, recordemos que es un format, y eso que estamos definiendo es aquí, la estructura de desglose de costos, o sea, el presupuesto, la estructura de presupuesto. Entonces aquí tenemos son 7 capítulos, aquí vamos a hacer un desglose de estos primeros 3. Tenemos 01 subestructura, 02 estructura, 03 interiores. Yo puedo bajar un nivel más, que es 2103 divisiones interiores. Yo puedo bajar otro nivel más, que es 2103-10, que es particiones interiores, el siguiente es ventanería interior o puertas interiores. Yo puedo bajar ya a otro nivel más, que ya son elementos. Entonces, dentro de puertas interiores, yo puedo tener puertas interiores con bisagras o puertas batientes, puertas de entrada interior, puertas plegables interiores. Entonces, yo llegué a un nivel de especificidad de elementos dentro de un presupuesto. Eso es muy bueno para ejercicios de definir indicadores para un presupuesto. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi estructura armada. Estas puertas interiores necesitan unas especificaciones o unas actividades a contratar. Ahí es donde nos pasamos a la siguiente tabla, a la tabla de actividades o tabla 22 o tabla de especificaciones, que está basada en Master Format. Entonces, en esas puertas yo tengo 3 identificaciones, 3 especificaciones. Una puerta de madera de 1 por 210, una puerta de madera de 80 por 210 o una puerta de madera de 70 por 210. Ahí ya tengo 3 actividades que voy a contratar. Ya hemos hablado que cada uno de esos están compuestos por una APU. Entonces, esos APUs esos recursos tienen también unos códigos. Entonces, yo los productos, por ejemplo, los productos, la puerta en madera está bajo el código 23, el 35 me habla sobre las herramientas, entonces yo tengo los martillos, están clasificados dentro de una estructura, y por acá tengo la mano de obra, el 33, que son las disciplinas. Entonces tengo una se llama carpintería, entonces tengo un subcontrato de carpintería. Si lo quiero hacer por mano de obra, entonces yo puedo tener un oficial y 2 residentes ensamblando esas puertas. Entonces ahí tenemos todo el mapa de una estructura de presupuestos bajo términos de sistema de clasificación.
¿Por qué es importante estos sistemas de clasificación y por qué ocurren en todo el ciclo de vida de un proyecto? Entonces, cuando yo inicio un proyecto, en la parte de planificación hay un muy buen ejercicio que se llama descripción preliminar de proyecto. La descripción preliminar de proyecto es lo que yo llamo una lista de mercado. Entonces, yo tengo, en términos BIM, es la matriz detallada de responsabilidades. Eso es lo que el ISO 19650 llama matriz detallada de responsabilidades, donde yo hago una lista de mercado. Entonces, voy a tener una subestructura, una cimentación, voy a tener una cimentación especial, donde voy a tener Keyson. Entonces, yo ya tengo desde el inicio una estructura, cómo hacer un presupuesto con indicadores. Yo puedo ir a mi historial y buscar, oiga, en este tipo de proyectos, bajo este código, yo tengo, no sé, 3 millones de pesos por metro cuadrado o 200.000 pesos por metro cuadrado para yo crear esas prefactibilidades en la fase de planeación. ¿Listo? Muy buen ejercicio, descripción preliminar de proyecto. Esto pasa a la etapa de desarrollo. ¿Qué es importante? Que yo ya le digo al equipo de desarrollo qué es lo que qué lenguaje tengo que usar. Entonces yo ya sé que voy a usar Keyson, yo ya sé que mis modelos van a estar parametrizados con este código. Entonces yo con esa información yo desarrollo y parametrizo mi información. Al tenerla parametrizada, ¿qué hago yo? Llevo eso a procesos de preconstrucción. Entonces yo tengo un código donde puedo hacer minería de datos y decirle, oiga, búsqueme todo lo que tenga el código 2101102020. ¿Eso qué quiere decir? Búsqueme todos los elementos que estén categorizados bajo los Keyson. Entonces yo puedo sacar cantidades de una forma más eficiente. Entonces, proceso de preconstrucción. Pasamos al último proceso, que es el de construcción. Yo uso el mismo código que utilicé en planeación, lo utilicé en desarrollo, lo utilicé en preconstrucción para las licitaciones y demás, y lo voy a usar en construcción, en mi ERP, en la administración, en cómo voy a comprar y a pagar eso. Entonces yo por acá tengo mi código, bueno, se me corrió la imagen, por acá también está el código de Keyson, que es el mismo código que estoy utilizando desde el día que empecé a diseñar. Entonces, ¿cómo se cierra esto? Todos estos datos de minería de datos y de sistemas, yo puedo cerrar con indicadores. Ese indicador vuelve a la primera etapa de mi siguiente proyecto, donde yo voy, a medida que yo voy utilizando esto, voy a obtener mejores resultados y mejores indicadores para tener prefactibilidades más precisas. Entonces, si ustedes ven, este lenguaje es utilizado en todo el ciclo de vida del proyecto. Ahora llevémoslo un poquitico más al siguiente nivel, a ponerlo. Entonces, un esquema de presupuesto normal. Yo tengo una estructura de presupuesto, unos capítulos y subcapítulos, podríamos decirlo. ¿Dónde nos basamos esos capítulos y subcapítulos? En los códigos de montaje dentro de los sistemas. ¿En qué se basa? En la tabla 21, que está basada en uniforme. Esta estructura de presupuesto, yo tengo unas actividades a realizar. ¿Cómo parametrizo esto? Con los keynotes. Está bajo la tabla 22 y está basado en Masterform. Entonces ya tengo aquí mis diferentes actividades. Entonces aquí yo tengo, en la estructura de este ejemplo, yo tengo cimentación estándar, cimentaciones para muros. Tengo por acá un concreto ciclópeo. Entonces mi código del concreto ciclópeo ya lo tengo identificado. ¿Listo? Ese concreto ciclópeo, esa actividad, está compuesta por diferentes recursos. Entonces yo tengo aquí servicios de bombeo, concreto, mano de obra del concreto, que está delimitada con otros códigos. ¿Para qué me sirve eso? Al final de cuentas, eso también me sirve, pues aparte de hacer la gestión, para tener indicadores, para ir mejorando cada día más mi sistema de presupuestos. ¿Cómo llevamos esto a la aplicación? Y voy a usar el ejemplo parametrizando en sistema de Revit, en sistema de Autodesk. Entonces, aquí tenemos la comparación entre dos sistemas de clasificación. Entonces, otra vez, tenemos la estructura de proyecto. Yo tengo un proyecto, tengo unas edificaciones y esas edificaciones las vamos a desglosar. Entonces, primero voy a usar la 11 o la 12, bueno, según el tema que yo utilice. Entonces, en el sistema Uniclass, básicamente son las entidades. En la herramienta es el modelo que yo estoy utilizando. Y en mi estructura de presupuesto es la torre 1. Entonces voy a sacar dentro de la torre 1, voy a empezar a desglosar un elemento. El siguiente nivel es los elementos, la tabla 21, o sea, mi estructura de presupuestos.
Eso se llama tabla 21, tabla de elementos, tiene el nombre en Omniclass. En Uniclass se llama elementos o funciones, la tabla EF. Dentro del modelo yo lo voy a parametrizar dentro de un parámetro que se llama assembly code o código de ensamblaje, código de montaje, no me acuerdo cómo es que dice en español. Y en la estructura de presupuesto, pues yo ya tengo aquí unos niveles. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo de nivel subestructura, cimentaciones, cimentaciones estándar, cimentaciones para columnas, o sea, es una zapata. Y hasta aquí ya llego. Entonces, hasta este nivel de presupuesto yo tengo, aquí voy a clasificar mis cimentaciones de columnas, o puede decirse zapatas, ¿listo? Siguiente nivel, las actividades a contratar. Dentro de Omniclass es la tabla 22 o resultados de trabajo. En el Uniclass es la tabla SS o sistemas. Dentro del modelo es un parámetro que llamo keynote de elemento o nota clave de los elementos. Y ya cuando yo desgloso, voy a llegar hasta un elemento que se llama zapata en concreto de 1.20 por 1.20 por 80. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí mi actividad a contratar dentro de una estructura de presupuesto. Siguiente nivel, ya son los productos. ¿Qué puedo parametrizar yo? Básicamente productos. Yo no puedo parametrizar mano de obra. Sin embargo, en base a esas cuantificaciones de productos, yo puedo cuantificar el resto del ejercicio. ¿Listo? Entonces, siguiente nivel, tabla 23. En Uniclass se llama productos. También hay una tabla que se llama 41 materiales. Hay que, es una cosa, un tema importante acá, es que cuando aquí hablan de materiales en la tabla 41, es la materia prima, no los productos. Yo tengo un ladrillo es un producto. Una arena, una gravilla es un material, ¿listo? Si tiene un proceso de fabricación, es un producto. Si es materia prima, está en la 41 materiales, ¿listo? En Uniclass, la tabla se llama PR, productos. ¿Cómo la puedo clasificar yo en un modelo? Hay varios sistemas, varias formas. Una es por el keynote de material y otro es un parámetro que normalmente se llama parámetro de producto. Entonces ahí yo clasifico esa tabla 23, que yo ya puedo identificar los productos. Ahora aquí vamos a ir a nuestro ejemplo. Entonces, dentro de este ejemplo, tenemos el concreto de 3000 PSI regular, que está bajo el código 23. O está el acero de refuerzo de 60.000 PSI, que está bajo el 231331. Este es 231315. Entonces, yo ya tengo esos elementos parametrizados. Aquí tengo otro ejemplo. Pues ya no es dentro del capítulo de cimentaciones estándar, sino de cimentaciones especiales. Tengo pilotes excavados. Y tengo, dentro de los pilotes excavados, tengo una actividad que se llama pilotes fundidos en sitio. ¿Listo? Ese pilote fundido en sitio tiene unos ítems que son el concreto, el casting place, el pilote de 30 centímetros o el pilote de 40 centímetros o el pilote de 50, ya son las diferentes unidades. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Caisson, también en cimentaciones especiales. Aquí ya tengo otro desglose que está bajo de cimentaciones especiales. Tengo un Caisson excavados y aquí tengo concreto de 3000 PSI y acero de 60.000 PSI. Miren que estos dos tienen el mismo código, porque es el mismo acero que estoy utilizando, tanto para esta actividad como para esta actividad. Entonces, así es que se organiza este sistema de clasificación dentro de una estructura de presupuesto. Aquí, esto yo me lo puedo llevar a una estructura de presupuesto normal. Entonces, aquí pueden ver las diferentes categorías. Tenemos aquí los costos directos, costos indirectos de obra, costos generales. Dentro de costos directos, aquí tenemos tenemos el mismo ejemplo del cimento ciclópeo. Entonces, tenemos subestructura, cimentación, cimentaciones estándar, cimentación de muros. Tengo una actividad que se llama cimento ciclópeo. Aquí yo ya tengo un código y yo ya sé que es una actividad porque está iniciando con la tabla 22. Esto tiene unos insumos. Entonces tenemos la bomba de concreto, tenemos el concreto de 1500 PSI, tenemos la mano de obra, que yo sé en qué diferentes tablas están, porque aquí tenemos. Entonces yo tengo la tabla 35, herramientas, la tabla 23, productos, y la tabla 33, los servicios. Entonces, donde podría agrupar ese subcontrato de mano de obra. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo y una estructura. Pues, de aquí para adelante irá lo normal de un presupuesto, la unidad, la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, miren que dentro del presupuesto tenemos todo el desglose. ¿Qué es lo interesante de esto?
que si yo miro uno de estos elementos, por ejemplo este de acá, yo ya sé dentro de una estructura que ese concreto de 1500 PSI, ya lo tengo clasificado, está para la actividad que se llama cimento ciclópeo, que está dentro de una estructura de presupuesto, que es cimentación de muros. Entonces, solo con este muro, con este código, yo ya estoy identificando todas las partes de un presupuesto. ¿Listo? Esos sistemas de clasificación tienen una unión con los IFC, con el sistema de lenguaje de interoperabilidad. Entonces, básicamente estos códigos yo los puedo, en los sistemas, yo puedo clasificar atributos y métricas y demás. Yo puedo clasificar estos elementos, primero los edificios, yo puedo clasificar mi IFC con esos códigos. Los sistemas, yo puedo clasificarlos también con una sección de códigos. Los espacios también los puedo clasificar. Entonces, aquí es cuando estos dos lenguajes o estos dos ISO se empiezan a unir. ¿Cómo yo nombro los elementos dentro de mi estructura de IFC? Por último, un tema muy importante es la calidad. Si yo empiezo a clasificar, yo producir medios de cómo identificar que todos mis elementos estén clasificados, ¿listo? Que cada uno de los elementos dentro de mi modelo me permitan extraer esa información, que estén clasificados bajo ese sistema, y hay diferentes medios de hacerlo, hay diferentes medios y procesos para yo garantizar este tema de verificación de la calidad de la información, porque no es solo tenerlo como concepto, sino verificar que sea ejecutado de una manera correcta. Bueno, básicamente eso era, no sé si tengan alguna pregunta, creo que cumplimos con el tiempo, nos quedan 15 minutos de preguntas o comentarios. Gracias, Luis. Sí, efectivamente hay algunas preguntitas. Primero, agradecerte por ese espacio y muy interesante pues, cómo abordaste este tema del sistema de clasificación. Yo quisiera empezar y robar primero la palabra con una pregunta. Y precisamente como tú sabes, Luis, como miembro del BIM Forum Colombia y como este espacio que incorpora este espacio de diálogo, dentro de la mesa de proveedores entendemos que es muy importante que ellos también se incorporen en implementar los sistemas de clasificación al momento de generar los elementos y productos asociados para entregar a sus clientes específicos. Entonces quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ellos cómo ellos deberían avanzar con el tema del sistema de clasificación al momento de generar sus productos? ¿Cuál crees que debería ser el paso a seguir por parte de ellos? Porque claramente pues, hay mucha información asociada. Ahí ellos deberían enfocar en dos temas específicos en la tabla 23, que es la organización de productos, y bajar al nivel de materiales. Ahí toca tener cuidado porque lo que nosotros llamamos materiales puede confundirse entre producto y material. Entonces, como les decía anteriormente, si es un elemento procesado, como un ladrillo, como una ventana, como un etcétera, etcétera, es un producto, yo lo clasificar bajo productos. Pero si esos tienen componentes de materialidad como acero, ACTM, 3000, no sé, etcétera, 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 esos aceros, o sea, la materia prima yo la podría bajar a nivel 41. Entonces, toca tener en cuenta el concepto de cómo lo utilizamos aquí, a qué nivel lo utilizamos para estructurar estos niveles. En algunas ocasiones hay algunos productos muy específicos que inclusive yo podría clasificar la actividad y el sistema de clasificación, pero eso tocaría mirar producto por producto, no me gustaría generalizar. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, ahora sí voy a empezar con algunas preguntas del público. César Rodríguez pregunta, ¿por qué cuando hablamos de presupuestos lo asociamos al WBS y no se debería asociar es al CBS? Sé que Correcto. ambos en teoría deben ser complementarias. Correcto. Una cosa es la estructura de desglose de trabajo, cómo yo estructuro mis trabajos, mis unidades de trabajo, y otra cosa es cómo yo estructuro mi presupuesto, que deberían ser complementarias y estar alineadas. Uno es el CBS, el Cost Breakdown Structure, el otro es el WS, que es el Work, el cómo trabajo yo. Tiene toda la razón, son condiciones diferentes, aunque son demasiado similares, que se podrían confundir. Así es. Daniel Rodríguez Triana pregunta, ¿el BIM Forum Colombia tiene en mente generar un sistema de clasificación propio para Colombia como lo han hecho otros países? Ejemplo, GeoBIM España, adicional sumarlo dentro de la ISO 19650 Colombia como lo tiene la ISO 19650 de IUEK.
Daniel, creo que esta pregunta va un poco hacia mí. Sí, dentro de los objetivos que tenemos plantados del BIM Forum Colombia es de pronto no generar, y como en cualquier otra cosa, no volver a inventar la rueda, sino seguramente apropiar algunas que ya se establecen, y en este caso, pues las islas asociadas que mencionó Luis. Y esas cómo se incorporan bajo la IFC. Había un ejercicio que iniciamos el año pasado, donde precisamente en la mesa de proveedores empezamos a identificar cuál serían ese sistema de clasificación asociado y cómo se deberían acomodar en el contexto colombiano. Entonces está en proceso y es como uno de los objetivos que tenemos en la mesa de proveedores. Bueno, hay otra pregunta, creo que es más específica en términos tecnológicos. En Revit usaríamos únicamente las tablas 21 y 22 con los Assembly Codes y Keynotes respectivamente. ¿Es correcto? ¿Me repites la pregunta? Que no alcancé a leer. En Revit usaríamos únicamente las tablas 21 y 22 con los Assembly Codes y Keynotes respectivamente. Eso quiere decir que Assembly Codes No, para la tabla 21 también se puede usar la tabla, también se debería usar la tabla 23 para los productos, y en ocasiones la tabla 41 puede ser útil para clasificar algunos elementos dentro del modelo. Ok, también tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el sistema de clasificación mejor adaptado a la industria de la construcción en la actualidad? ¿Te refieres a Omniclass o Uniclass? O... Si le preguntas a alguien europeo, va a decir que Uniclass, que el Omniclass no considera el ciclo de vida de un proyecto. Si le preguntas a un americano o a alguien más acá que vea el proceso constructivo, te va a decir que Omniclass. Entonces, pues, no te podría decir cuál es el mejor. Como te decía, hay otros, los más populares son estos dos, pero eso depende. Pues yo he venido molestando con sistemas de clasificación como 15 años, y el que me parece a mí de manera personal que más se adapta al proceso latinoamericano, al proceso regional de cómo construimos es Omniclass. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que yo quede amarrado solo a uno. Yo puedo, inclusive existen mapas de traducción entre los sistemas, que yo puedo poner uno o el otro, pero inclusive puedo poner los dos, parametrizando no con sistemas de clasificación, con Assembly Code y Keynote, sino parametrizándolo con otros parámetros. Yo podría tener los dos sistemas al mismo tiempo. Lo importante es hablar de un sistema estandarizado. Lo que he visto y lo que he hablado con otros países es que en Latinoamérica el sistema que más está tomando auge o que más está dirigiendo es el Omniclass, por la estructura de cómo construimos y cómo pensamos nuestros sistemas de construcción. Gracias, Luis. Y creo que hay una última pregunta. Bueno, me acaba de salir otra. Los costos de administración de obra, gastos generales, equipos, imprevistos, entre otros, son directos según esta clasificación. Y la pregunta creo que es, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de contextualizar a los diseñadores del uso de estos sistemas de clasificación desde el propio ejercicio conceptual, anteproyecto y de proyecto? Bueno, la primera, los costos de administración, todo eso es clasificable. En el mapa que yo les mostré al inicio, de servicios y demás, yo les mostré un mapa de todos esos servicios, parte administrativa, etcétera, etcétera. Yo puedo clasificar toda la estructura de una compañía, desde el overhead de la compañía hasta la puntilla que voy a poner en la obra, con sistemas de clasificación. Entonces, algunas compañías yo he visto que le ponen sistemas de clasificación solo al modelo, solo al costo directo, y ya he trabajado con otras compañías que se trajeron el sistema de clasificación a toda la estructura de presupuesto de la compañía. Eso les ha ayudado como a estandarizar y administrar todo el proceso, y sobre todo, recuerden que estamos trabajando bajo el concepto de EDT. Entonces, cualquier persona puede encontrar, siguiendo un EDT, puede encontrar un elemento al final de la cadena. Entonces, eso ha servido por un lenguaje de estandarización dentro de las mismas compañías. La siguiente pregunta era cómo contextualizar a los diseñadores. Vean, en el ISO 19650, como te decía, ya salió el NTC colombiano, qué bien. En la parte de movilización existen unos temas de capacitación. Entonces, antes de iniciar cualquier proyecto, se deberían unir todo el grupo que esté en el proyecto y tener una capacitación sobre el sistema de clasificación que se utilizará en el proyecto, de cómo hacerlo, de cómo utilizarlo, de quién dará los insumos. Entonces, eso hace parte del ISO 19650, sobre todo en la parte del proceso de movilización, de entender los estándares, métodos y procedimientos de producción dentro del proyecto.
Y el siguiente, ¿qué tanto nos deberíamos preocupar por homologar la terminología de los elementos? Estaba hablando él con el micrófono apagado. Adelante, sí. Dale. Sí, sí, ese, eso es lo que está haciendo el ejercicio. O sea, yo puedo tener mi puerta, lo importante es que esa puerta esté clasificada en un grupo. ¿Sí me entienden? Ya ese apellido de cómo yo manejo el código de mi puerta dentro de mi compañía ya es interno, pero ese código interno de mi compañía, si está dentro de un sistema de clasificación, se vuelve global. Entonces yo puedo ir a Home Center, no sé, a cualquier cosa que yo va a comprar y yo puedo buscar, oye, yo necesito este código, a puertas en madera. Entonces yo ya sé cuáles son mis puertas en madera. Ya el código interno que tengas dentro en tu compañía lo manejas tú, porque eso es imposible estandarizar a nivel mundial o entre dos compañías las diferentes especificaciones, porque ahí ya bajaríamos a la especificación. Creo que con esa respondiste la que tenía César, de qué tanto nos deberíamos preocupar por homologar la terminología de los elementos como tal, ejemplo, puerta de madera, o esto se debería dejar de criterio de cada empresa. Creo que lo acabas de responder prácticamente. Listo. Eh, a Omniclass y ver, Uniclass, personalmente yo prefiero Omniclass, es más asociado a nuestra estructura de pensamiento. Nada, los ingleses europeos, su proceso mental es distinto a los americanos o latinoamericanos. Eso desde cómo se escribe un documento hasta cómo se habla. Entonces, yo he molestado con los dos sistemas. Me ha costado un poquito más difícil entender el sistema Uniclass, aunque es un sistema mucho más nuevo, es un sistema más nuevo, me ha costado un poco más por el concepto ya tradicional de cómo yo manejo una construcción. Para mí, concepto personal, o sea, concepto personal, yo prefiero utilizar Omniclass, es un sistema bien estructurado y que lleva mucho tiempo en funcionamiento. Como te digo, yo llevo más o menos 15 años molestando con estos sistemas de clasificación, específicamente más con Omniclass, y hasta el momento no he encontrado un solo elemento que no haya podido clasificar. ok, gracias Luis. Y bueno, como última pregunta, ¿hay recomendaciones que orientan el uso de sistemas de clasificación en parámetros personalizados, compartidos en Revit, por ejemplo, haciendo más ágil la incorporación de los códigos? ¿Es mejor usar el Assembly Code y Keynote, ya que puede resultar a veces engorroso? Es que ya se usa, es que los diseñadores, si ustedes abren Revit y hablen el Assembly Code, ahí está Uniformat, ya está parametrizado. Y si ustedes hablen sin modificar un Keynote, ahí está Master Format. Ya están metidos dentro del sistema, pero los diseñadores lo primero que hacen es meter su propio sistema y se salen de un sistema de clasificación. Entonces, esos ya vienen en sí, ya vienen metidos en esa herramienta específica, que es de Autodesk. Es en cualquier herramienta me permite clasificar los sistemas de clasificación, pero específicamente en Revit ya vienen nativos, lo primero que hacen los diseñadores es cambiarlo por los propios y ya se salieron del sistema en vez de utilizarlos. Entonces, aunque les decía, también existen otros parámetros permitidos bajo IFC y otros parámetros con otras herramientas que me permiten clasificar los elementos. Importante entender el proceso interno de la compañía. Por eso, en una respuesta anterior decía que era importante en ese proceso de movilización del proyecto explicar qué sistema de clasificación se iba a utilizar y cómo lo íbamos a utilizar. Así es. Bueno, Luis, paramos acá, si no te siguen abordando con preguntas y se nos sale del tiempo. Agradecerte, Luis, por este espacio y comentarles a todos que también fue una de las preguntas que sí pueden compartir este video. Nosotros, como saben, lo compartimos en todas nuestras redes sociales por YouTube, en nuestro canal específico del BIM Colombia de Camacol Nacional. Van a encontrar todos los webinars que hemos realizado hasta el momento. Y como saben, pues hacemos webinars mensuales de temas en específico. Entonces, pues para que estén atentos en las redes, nos sigan pues de nuevo, pues muchas gracias por la asistencia y Luis, muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias por la invitación. Trataré de preparar un siguiente dirigido hacia la calidad, no solo calidad de producción de información, sino calidad de obra amarrado a estos sistemas de clasificación. Muchas Perfecto. gracias, que estén Muchas bien. gracias, Luis, y feliz día para todos. Gracias.